Hoy en Cara a Cara discutimos los temas del día, los más importantes de la agenda política. También platicaremos con Jorge Alatorre sobre esta marcha atrás del gobernador en su terna para fiscal anticorrupción, y tendremos también opiniones, por ejemplo la de Sergio Negrete sobre la reforma fiscal en Estados Unidos, la reforma más importante a los impuestos que se ha hecho en Estados Unidos en los últimos años, y por supuesto que hablaremos sobre el Frente Ciudadano por México, que de acuerdo a Dante Delgado, el presidente de Movimiento Ciudadano, tiene que ser encabezado para la presidencia de la República por algún panista. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusain. 9 de la mañana con 6 minutos. Ayer lo comentamos ampliamente, la terna que envió el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, al Congreso para elegir fiscal anticorrupción. Recordemos que el fiscal anticorrupción es una de las piezas fundamentales del sistema estatal anticorrupción. Es el que se va a encargar de hacer todas las investigaciones para poder probar que distintos políticos, que distintos funcionarios públicos cayeron en actos de corrupción. Por lo tanto, el fiscal anticorrupción, que no ha podido ser nombrado, por cierto, a nivel nacional, hay que decir, se convierte en Jalisco en un puesto clave, en un puesto fundamental. El gobernador mandó una terna con algunas polémicas, incluía a una funcionaria del gobierno del estado, que había sido muy bien calificada por el comité, por cierto. También incluía a Rogelio Barba, un académico de la Universidad de Guadalajara, cercano a Raúl Padilla, y también incluía un tercero, que fue quien más discusión generó, presidente del Colegio de Notarios, de apellido Talamantes, que ni siquiera quiso someterse a la evaluación del Comité de Participación Social y que tampoco presentó su declaración 3 de 3 para poder aspirar a ser el fiscal anticorrupción del estado de Jalisco. Es decir, una terna con muchísimas falencias en general. Sin embargo, después de debate y que el gobernador incluso había declarado que la terna era legal, no sé exactamente a qué se refería, si cumplía exactamente con todos los requisitos legales, pues sí, por supuesto que cumplía, pero no necesariamente eso lo hace una terna adecuada, positiva o que defiende el interés general. Después de haber declarado eso el gobernador, poco tiempo después, unas horas después, se reunió con el Comité de Participación Social y echó atrás la terna y le pidió al Congreso del Estado que no la tome en cuenta para votar en los siguientes días. De entrada, qué bueno que rectifica el gobernador del Estado. Siempre es importante que los gobernantes, cuando ven que se equivocan, en ese momento empiecen a hacer cambios y por lo tanto corregir algunas de sus decisiones. Sin embargo, yo creo que siguen quedando dos preguntas abiertas que ojalá en próximos días, si pudiéramos platicar, si pudiéramos entrevistar al gobernador, le haríamos esas preguntas directamente, que es ¿por qué mandó esa terna sabiendo que había un inelegible allá adentro? Y sobre todo 2 días después de haber dicho que se iba a comprometer o que se comprometía a mandar la terna ajustada a los criterios del Comité de Participación. No sabía que esta persona ni siquiera había presentado su 3 de 3, no sabía que no se había sometido a las evaluaciones del Comité de Participación, o sí lo sabía y quería mandar un mensaje político, que eso es lo que también queda como debate luego de esta terna fallida. Parece que hay muchas influencias en el entorno del gobernador, algunas que no necesariamente lo empujan a tomar las mejores decisiones, y esperemos que esta, que es la primera terna, sirva para depurar las que siguen, porque vienen muchas ternas. Hablaremos de un fiscal general del estado, hablaremos de tribunales de justicia administrativa, hablaremos de muchísimos nombramientos en un tiempo récord, de hoy 6 de diciembre al próximo 15 de diciembre, 9 días, en donde se habrán de nombrar prácticamente a todos los integrantes del sistema estatal anticorrupción. Y por lo tanto me parece que es positivo que el gobernador, el gobierno del estado, los diputados y todos los que integran el debate sobre el sistema estatal anticorrupción entiendan que están siendo fiscalizados y que la ciudadanía ya no se traga las imposiciones del pasado, en donde quien fuera, tuviera relación o no, tuviera o no el perfil, la experiencia, la honestidad, la tuviera o no, al final terminaban imponiendo a quien quisieran dentro de las instituciones de gobierno. Me parece que es una buena señal que hayamos pasado por esto precisamente en la primera de las ternas que manda el gobernador del estado. En el mismo tiempo, cuando habló de este tema, también le tomó posesión a 2 nuevos titulares del gabinete del estado. Uno, que es Alfonso
Gómez, quien era coordinador de Educación en la Secretaría de Educación de Jalisco, pasa a ser el secretario de aquí a que se termine el sexenio. Ayer fue 5 de diciembre, es decir, falta un año exacto para que Aristóteles Sandoval deje la silla de gobernador. Tendrá que despedirse el 5 de diciembre de 2018, por lo tanto llega Alfonso Gómez a este puesto. Y también llega David Trujillo, quien, si usted recuerda, estuvo muy cercano al gobernador, al actual gobernador, en su paso por Guadalajara, tuvo responsabilidades dentro del gabinete en Guadalajara. El gobierno del estado había tenido una posición mucho más secundaria dentro incluso de la propia Secretaría de Desarrollo e Integración Social, y ahora asciende alguien que viene del mundo sindicalista, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, asciende a ser el secretario, y seguramente estos dos, Alfonso Gómez y David Trujillo, terminarán el sexenio en estas posiciones. No muchos cambios, más bien lo que hace el gobernador es seguir con la gente de adentro, la que ya está dentro de las distintas secretarías. También comenzó el debate sobre qué día Enrique Alfaro dejará la presidencia municipal de Guadalajara. Sabemos, él mismo lo anunció hace algunos días en la semana pasada a través de un video en sus redes sociales. Él mismo anunció que buscará la gobernatura del estado. Por supuesto que para nadie fue sorpresa que Enrique Alfaro apostara precisamente por esa posición. Sin embargo, queda el debate sobre qué día terminará su gestión en Guadalajara y dará paso a que llegue el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra. El coordinador de los regidores, Sergio Tal, del PRI, ya adelantó que él sabe que es el próximo 18 de diciembre. La gente cercana a Enrique Alfaro te dice que no necesariamente es ese día el que dejará la alcaldía de Guadalajara, pero que se barajan distintas opciones, que hay 2 o 3 opciones que están considerando para que Enrique Alfaro deje la presidencia municipal y oficialice, por supuesto, su precandidatura primero por el Partido Movimiento Ciudadano. Sabremos que al final terminará siendo el candidato de Movimiento Ciudadano y por lo tanto comience todo el proceso electoral. Se queda en su lugar, como decía, Enrique Ibarra, actual secretario general de gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara. Yo creo que el gran pendiente que dejará Enrique Alfaro en los próximos días es la inseguridad. Ahí están las cifras, los datos. Por supuesto que no son los indicadores que nos gustan a los tapatíos en materia de seguridad. Y seguramente veremos a Enrique Alfaro muy metido en las negociaciones del Frente Ciudadano por México. Un Frente Ciudadano que comienza a tomar algunas posturas de cara al proceso electoral de 2018. Ayer hubo reunión de la Coordinadora Ciudadana Nacional del Partido de Movimiento Ciudadano y se analizaron los distintos escenarios de cara a la elección de 2018 y lo dijo Dante Delgado con toda claridad. Buscaremos que el candidato a la presidencia de la República por parte del Frente provenga de las filas del Partido de Acción Nacional. Tampoco es una gran revelación. Sabíamos que quien estaba mucho mejor posicionado para ser el candidato al frente era Ricardo Anaya. Margarita Zavala ya había tronado del partido y Rafael Moreno Valle realmente no tiene fuerza como para poder competir la candidatura del Frente Ciudadano. Sin embargo, aquí ya queda claro que lo que está haciendo Movimiento Ciudadano es alinearse directamente con la candidatura del Partido Acción Nacional, con la candidatura seguramente de Ricardo Anaya a la presidencia de la República. Dentro del mismo debate se asumió que la candidatura a la Ciudad de México tiene que ser puesta por el PRD, es decir, por el partido que en este momento gobierna la Ciudad de México, y pidieron que Miguel Ángel Mancera, actual jefe de gobierno de la Ciudad de México, fuera uno de los candidatos al Senado por parte del Frente Ciudadano por México. Interesante porque cuando vemos el Frente Ciudadano decían mucho que no eran igual que el resto de los partidos políticos, que no buscaban una coalición igual, y sin embargo yo lo que veo es reparto de cuotas clarísimamente, uno a la presidencia, uno a la Ciudad de México, otro también seguramente a Veracruz, a Jalisco, es decir, un reparto de cuotas bastante tradicional. En realidad Anaya siempre fue el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. Unos minutos más tendremos comunicación, tendremos enlace con la gente de Movimiento Ciudadano a nivel nacional para preguntarles por estos temas y por qué toman la definición exactamente ahorita. Es un mensaje al PRD que había levantado a Miguel Ángel Mancera como su candidato a la presidencia. Es, digamos, un respaldo a Ricardo Anaya como un aspirante directo, que por cierto Anaya en próximos días dirá adiós a la presidencia nacional del PAN. Es decir, hay muchas interpretaciones sobre por qué precisamente este lunes, luego del destape entre comillas de Miguel Ángel Mancera, es Movimiento Ciudadano quien le da el respaldo, el espaldarazo a Ricardo Anaya. También sigue el debate sobre
lo que han significado los nexos, los lazos entre la administración de Enrique Peña Nieto y la empresa transnacional Odebrecht. Usted la conoce, hemos platicado mucho de este gran escándalo. Para hacer un poquito la recapitulación, este escándalo nace como un supuesto apoyo, sobornos de parte de la transnacional brasileña a la candidatura de Enrique Peña Nieto, cuando Emilio Lozoya era el encargado de política exterior de la candidatura entre 2011 y 2012. Supuestamente hicieron al final, digamos, depósitos, Odebrecht hizo depósitos por poco más de $4 millones a cambio de poder acceder a distintas concesiones del gobierno mexicano en materia petrolera. Sin embargo, nos hemos enterado por investigaciones periodísticas autónomas de este caso. Sin embargo, hasta el momento no hay una investigación que haya abierto con seriedad la Procuraduría General de la República. En su momento, Raúl Cervantes abrió una carpeta de investigación que, por cierto, fue cerrada y clausurada por un juez que dijo que en realidad no existe una litis tan clara para realizar la investigación. Este gobierno, el gobierno de Enrique Peña Nieto, queda claro, ha hecho muy poco en materia de combate a la corrupción. Está el Sistema Nacional Anticorrupción, pero totalmente desmantelado, sin presupuesto, sin cargos electos, es decir, puras palabras en materia de combate a la corrupción. Y las nuevas revelaciones lo que indican con mucha claridad, y lo hace el exdirector de la empresa, el exdirector de Odebrecht, de nombre Luis Alberto de Meneses Veil, lo que explica es los días en que se hizo, dónde se vieron con Emilio Lozoya, incluso habla de 2 hoteles en específico, las cuentas donde ellos depositaron el dinero, no todas las cuentas en México, algunas cuentas en sociedades ultramar, incluso en sociedades en otros países, y también habla claramente de por qué se llegó al acuerdo, cuál era la conveniencia de ambas partes, y está clarísimo, es un apoyo ilegal a la campaña de Enrique Peña Nieto, lo que dice bajo juramento el exdirector de Odebrecht, de esta empresa brasileña. Creo que lo que menos amerita un caso de estas características es que se abran distintas investigaciones. Ahí están algunos temas del día. Al regreso platicamos con Jorge Alatorre. Él, usted lo conoce, ha estado aquí con nosotros discutiendo de corrupción, es el actual presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Vamos a hablar sobre la reunión que tuvieron con el gobernador y por qué Aristóteles Sandoval decidió darle marcha atrás a su propuesta de terna. Les recuerdo el WhatsApp 33 18 80 76 41. Estamos en Cara a Cara. Valoremos la paz y la generosidad esta Navidad. Zona 3, 91.5 FM. Nueve de la mañana con 21 minutos. Y como les relatábamos, ayer se reunieron el Comité de Participación Social y el gobernador del estado para hablar sobre la terna que envió hace algunos días Aristóteles Sandoval al Congreso relativa al nombramiento del fiscal anticorrupción, una pieza clave estructural del nuevo sistema estatal anticorrupción. Y para platicar de este tema saludamos a Jorge Alatorre. Él es el presidente del Comité de Participación Social por el próximo año. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Buenos días. Oye, no sé si nos puedes platicar qué vieron con el gobernador y si te sorprendió el hecho de que reculara con esta iniciativa, con esta terna. Bueno, mira, debo decirte una cosa, que la capacidad de los políticos profesionales de rectificar sobre sus pasos es una cosa que efectivamente vemos rara vez. Y bueno, que yo puedo apreciar en la voluntad de diálogo que hubo cuando nos invitó a platicar respecto de los detalles de la metodología que empleamos para la valoración de los perfiles. Entonces sí, efectivamente fue una sorpresa, pero bueno, yo creo que hay sorpresas que son gratas. Es decir, ¿te parece, por lo que escuchaste del gobernador, que no hizo o no lo hizo con la intención de mandar una propuesta con alguien que no tuviera todos los elementos que había determinado el comité, o que fue un error? ¿Cómo explicas la decisión de la terna? Porque en el discurso, cuando entregamos la opinión, fue el 28. Sí. Tú recuerdas que ese discurso fue un discurso categórico, donde dijo que ninguna persona que se hubiera brincado la valoración sería considerada por él. Entonces, a mí más bien me había extrañado los términos de la terna, pero bueno, pues cada poder lleva adelante sus atribuciones. Esta capacidad de rectificar, yo creo que cuando es muy rara, cuando la vemos,
pero cuando la vemos, bueno, pues hay que dar el espacio para que lo hagan, ¿no? ¿Y se compromete ahí con ustedes a mandar otra terna atendiendo a las evaluaciones del comité? Bueno, es que precisamente ratifica el compromiso que había hecho en aquel discurso. Para de entrada dijo que esta terna, bueno, ya no estaría dentro de su opinión como la más idónea, y en ese sentido yo creo que tendría que considerar, no podría volver a cometer la misma estilo de terna más adelante. Entonces yo creo que ya el hecho de manifestarse de esta forma respecto de esta primera terna ya habla de que la siguiente debe tener un espíritu en donde se tome realmente muy en primer lugar la opinión técnica del comité. Entiendo que quien generó más polémica fue Talamantes, pero de las otras dos propuestas, en realidad sí pasaron todos los filtros del comité, sí, y serían elegibles. Sí, así es. Es decir, quien no sería elegible bajo la promesa que hizo el gobernador de atender a sus criterios sería Talamantes. Bueno, mira, debemos decir lo siguiente. Elegible es toda aquella persona que haya presentado sus papeles en los términos de la convocatoria. Deseable sería aquella persona que esté efectivamente con una voluntad de transparencia en los nuevos tiempos y dispuesto a que se le valore en igualdad de circunstancias con los demás. Entonces, en ese sentido, nada más había una persona que no cumplía con todos los elementos, no de la convocatoria, por lo cual es elegible, pero bueno, estaríamos empezando un sistema diciendo que las opiniones son irrelevantes, las del comité. Y en la reunión que tuvieron con el gobernador, Jorge, les explicó el porqué del error, que no tenía toda la información. ¿Hubo algún malentendido? Yo creo que se obedece esto, no sé si necesariamente un malentendido. Tengo la percepción de que el gobernador suponía que esos 18 ya era una lista filtrada de muchos más candidatos, pero pues en realidad nosotros lo que hicimos es que no podemos filtrar a nadie, porque entonces generaríamos margen para una impugnación. Sí. Nosotros los presentamos y los presentamos en un orden de valoración a todos, y así lo haremos en las siguientes relaciones. Nada más nosotros expresamos nuestra opinión, como lo marca la ley, respecto de los perfiles de cada quien. Tengo esa impresión, no lo sabría, eso tendría que respondértelo él. Y digamos, asumiendo una especie como de aprendizaje de este proceso, que yo lo decía incluso comenzando el programa, qué bueno que pasó precisamente ahorita, en este momento, en la primera terna, y que no nos pasen en otro tipo de ejercicios, porque se vienen muchas designaciones y elecciones en los próximos días, pero no sé si al comité le hace falta hacer en sus evaluaciones, no digo en la metodología, sino más bien en la versión pública que dan sobre los resultados, mucho más pedagógicos para que nosotros, el gobernador, funcionarios, todos quienes vemos el trabajo del comité, sepamos quiénes son elegibles, quién no, quién tuvo mala calificación, quién reúne el perfil, no sé, buscar algo más didáctico. Tienes toda la razón. Nosotros también estamos considerando eso, y en las siguientes opiniones que entreguemos al Congreso, estamos planeando reuniones con las comisiones respectivas, no solamente para hacerles entrega, sino para explicarles todos los detalles de lo que esto implica. Esta vez pasada lo único que hicimos fue la entrega oficial, aquí está, se lo dejamos, ahí le encargamos, pero esta vez lo que vamos a hacer es vamos a hablar con ellos. Evidentemente ellos tienen el margen de las atribuciones, las cuales respetamos, sí, claro, pero les diremos, miren, consideren por favor dentro de los perfiles esto y esto otro. Y ya después de eso ellos pueden tomar la decisión que gusten. En el caso específico, Jorge, de Talamantes, él no cumplió la evaluación, ¿y qué otra cosa no cumplió? Bueno, él no solamente, hubo varios que no entregaron ni su declaración de intereses ni la evaluación, bueno, no varios, digamos que un 10% aproximadamente. 10%. 10-15%. Entonces, él no, de su parte no recibimos, pero no nada más de él, ni la declaración ni la valoración del caso. ¿Y dio alguna explicación? ¿Se comunicó con ustedes para algo? Aparentemente tuvo problemas de agenda, no lo sé, porque sí hubo un correo de que se enteró tarde y que lo lamentaba y disculpaba, pero bueno, pues nosotros lo que seguimos con todos los candidatos fue la notificación correo electrónico, luego mandamos notificación vía WhatsApp, luego dejamos llamadas a los que no se habían confirmado, ese es el caso, y bueno, pues ya más aparte estaba posteado en la página web, o sea, vamos. Había forma de enterarse. Sí, yo digo que sí, ¿no? En este proceso, que es el primero con más presiones por lo que significa el fiscal anticorrupción,
¿Ustedes, Jorge, recibieron algún tipo de presión, coacción por intereses públicos, partidos políticos? No, yo no lo llamaría a nivel de presión. Nuestro trabajo ha sido, digamos, más o menos libre. Hemos escuchado impresiones de diferentes actores políticos, pero francamente lo que se llama una presión así, presión, Ninguno. no lo calificaría como tal. Hemos escuchado impresiones de diversos actores, pero sabemos la diferencia entre opinión y presión. ¿Qué sigue para el comité? Y sobre todo si con esta reconsideración del gobernador para mandar otra terna, si realmente estamos en tiempos para que de aquí al 14-15 de diciembre se puedan nombrar a la mayoría de los integrantes del sistema estatal anticorrupción. Yo digo que estamos en tiempos todavía, incluso si tiene que someterse a otra terna. Yo creo que sí estamos en tiempo. Es decir, ¿hay posibilidad? ¿No crees que es muy poco tiempo, 10 días? Cuando nos entregaron las convocatorias, ¿tú recuerdas esa famosa comida? Sí. Los diputados nos dijeron que habían suspendido absolutamente todo para ponerse de tiempo completo a esto. Pues yo quiero creerles, entonces tienen tiempo completo para dedicarse a esto. Yo creo que sí pueden procesarlo. ¿Cómo ves, antes de despedirte, Jorge, las interpretaciones, incluso hoy en su cartón en El Informador, Cucho lo refiere, las interpretaciones de que uno de los que quedó en la terna de Aristóteles, otro el que quedó en la terna fue Alfaro, otro Raúl Padilla? ¿Eso no puede quitarle credibilidad al trabajo del comité? Mira, si es una terna que ya estaban diciendo que estaba decidida, porque también hubo muchas interpretaciones, sí, no tenía ningún sentido darle posición a nadie más. Entonces, yo no tengo los elementos para decir que hubo un reparto, porque además un reparto de una aspiración que no se confirma, pues equivale a lo mismo que nada, ¿no? Formar parte de una terna de relleno no tendría contentas a las partes a las cuales estaría satisfaciendo. Sin embargo, yo creo que lo que sí vemos pues es esa disposición a rectificar, y ahorita que están haciéndolo, pues nosotros optamos por tomar la palabra, porque si no podemos encontrarnos en un ámbito como el nacional, en la cual son dos partes absolutamente enfrentadas y nadie está dispuesto a ceder ni medio paso, ¿no? Y por lo tanto nos lleva a un círculo vicioso, ¿no? Así es. Entonces yo creo que cuando una parte da un paso, nosotros lo encontramos en el medio. Cuando una parte da un mal paso, nosotros igual también lo señalamos. De acuerdo. Jorge Alatorre, gracias por habernos tomado la llamada. Buen día. Gracias a ti. Ahí está la impresión de Jorge Alatorre, quien en este momento encabeza el Comité de Participación Social, que es el filtro, los ojos de la ciudadanía frente a las decisiones que toman las autoridades, los gobiernos, que tiene que ver con designaciones y con todo este entramado de instituciones que tiene que ver con el sistema estatal anticorrupción. No hay que soltar el tema. Hay que tener y poner la lupa en cada una de las propuestas del gobernador, en cada uno de los debates que están en el Congreso. Hay muchas dudas sobre el sistema estatal anticorrupción. Yo tengo mis dudas, que las he expresado en este espacio en muchísimas ocasiones, sobre si funcionará o no. Pero creo que es mejor que lo que haya, lo que exista, lo que se nombre al final, tenga credibilidad, tenga independencia, tenga autonomía. Tendremos más posibilidad de que instituciones de este tipo funcionen. Así las abandonamos a que siga el reparto de cuotas, de los cuates y el modus operandi de la clase política, que lo hemos visto en Jalisco durante muchísimo tiempo. Vamos al corte. Te recuerdo el teléfono 33 18 80 76 41 si quieres opinar sobre esto de la terna, sobre si Enrique Alfaro se va o no de la presidencia municipal de Guadalajara el próximo 18 de diciembre. El candidato del frente, que parece que va a ser del Partido Acción Nacional, y todo indica que será Ricardo Anaya. El escándalo Odebrecht que tiene que involucrar a Emilio Lozoya, o incluso lo que habla Osorio Chong, quien ha sido el encargado de llevar la estrategia de combate al crimen organizado en México desde 2012, dejando los peores años que nos podamos imaginar. Este va a ser el sexenio más violento y más sangriento de la historia de nuestro país, a pesar de que Peña Nieto se comprometió a reducir los homicidios en 50%. A pesar de eso, Osorio Chong dice que lo de Andrés Manuel López Obrador es una ocurrencia peligrosa, esto de la amnistía. A mí también me parece que es una idea pues tomada muy a la ligera por parte de Andrés Manuel López Obrador, pero que lo diga quien ha fracasado rotundamente en esta materia, me parece que roza en el cinismo. Vamos al corte y al regreso seguimos con este y más temas. La buena voluntad impera en esta Navidad. Abraza, ríe y comparte. Zona 3, 91.5 FM.
Donald Trump, desde que llegó a la presidencia de Estados Unidos en enero de este año, ha cosechado fracaso tras fracaso en prácticamente todos los temas que se ha propuesto. Desde los relacionados con la agenda migratoria, combatir a la ciudad de santuario, el muro, las apuestas en materia económica, las relaciones internacionales, y por lo tanto está en un periodo de cara al próximo 20 de enero, que cumple un año al frente de los Estados Unidos. Está en un periodo de poder mostrar algo de cara a lo que será un juicio seguramente durísimo sobre el primer año de Donald Trump al frente de la Casa Blanca. Muchos temas se han discutido en estos últimos días, algunos que han sido más bien muy mediáticos, como por ejemplo el que comentaba Andrés Barba con Pablo Latapí, el hecho de que Estados Unidos reconozca a Jerusalén como la capital de Israel. Por supuesto que es un tema simbólico, pero algo de lo que quiere hacer Trump para cosechar hechos de cara a lo que será el juicio por su primer año de gobierno. Y otro es, por supuesto, la reforma fiscal, que ha generado mucho debate a nivel mundial, a nivel internacional, muchos puntos polémicos, algunos que incluso propuso en su campaña. Pero para comprender cómo esta reforma fiscal, la más importante en los últimos años en Estados Unidos, afecta a los intereses de México, saludamos a Sergio Negrete. Él es nuestro colaborador, economista de cabecera del ITESO de Zona 3 Noticias. ¿Cómo estás, Sergio? Soy economista de cabecera, me encantó. ¿Cómo te va? Muy bien. Gusto en saludarte. Órdenes y a las de tu auditorio, por supuesto. Oye, Sergio, en general, ¿cómo ves este asunto de la reforma fiscal? He estado leyendo un poco los puntos que incluyen. Es una reforma fiscal muy agresiva, ¿no? Lo es, y aparte muy improvisada. O sea, Trump lleva menos de un año en el gobierno. La última gran reforma fiscal de envergadura fue con Reagan en su segundo periodo. Ah, mira. Después ya de años, pues, de estudio, análisis, etcétera, Reagan entra en 81, esta reforma de Reagan fue en 86. Ah, mira. Entonces esto tiene todo el tufo de una improvisación a las mayorías republicanas y a sacar la agenda, o sea, con una carga ideológica impresionante, recorte de impuestos brutal, que mucha gente puede estar a favor del recorte de impuestos. Sí. Eso me podría yo medio incluir ahí, pero claro. Pero si provocas un déficit fiscal significativo, y parece que así va a ser el caso, pues grave para Estados Unidos y por ende grave para el mundo. Es decir, el principal punto que se ha discutido es lo que tiene que ver con el impuesto a las empresas, a los corporativos, y es reducirla hasta un nivel de 20%. Tengo entendido que en este momento está en 35 el máximo, ¿no? Así es. Es decir, es mucho dinero, son 15 puntos menos para las empresas, pero leía hoy en la mañana el financiero Enrique Quintana que tenía sus dudas sobre el tema, porque decía que muchos impuestos también están delegados en materia de ISR a los estados. Es decir, parece sí más un eslogan que posiblemente en la práctica no sea una reducción tan drástica. No tanto, y aparte, sí, lo que Enrique Quintana apunta es correcto. Hay estados que tienen el impuesto local, vamos a llamarle así. Entonces, el efecto competitivo para con México o contra México no es tan significativo como muchos pueden pensar. Y aparte, mira, triste decirlo, pero nuestra mano de obra en relación a la estadounidense es tan barata, sí, los costos laborales, que ni así, pues, ni bajándole así se incentiva tanto a las empresas estadounidenses a moverse a México. Si hay otras cosas más preocupantes en la reforma fiscal, ya entre lo específico, sí, por ejemplo, en cuestión de dividendos. Claro. En que estimula a las empresas estadounidenses a repatriar dividendos que de otra forma se quedarían en México como utilidades reinvertidas, por decir un ejemplo. Pero realmente, pues estamos en una zona muy oscura que todavía no saben las consecuencias, pero no va a ser un impacto tan grave para México como se ha estado manejando en las noticias, vamos a decir. De una fuga de empresas, casi, ¿no? Bueno, ya les bajaron los impuestos sobre la renta, ya se nos van, no es para tanto. Y lo que no podemos hacer nosotros, que eso lo adoraría la Coparmex, claro, por decirte un ejemplo, y los entiende uno, ¿no? Cada quien lleva agua a su molino, es el decir, bueno, nosotros hay que hacer lo mismo. Es decir, pues aquí vuelvo a enfatizar, a ver, ¿y el déficit qué pasa? Unas estimaciones que yo leía de Bancomer, hago la aclaración, no son mías, y me parecen muy sólidas, es que si bajamos de 30 a 20% nuestro ISR, se pierde recaudación de 1.2% del PIB. Sí, que eran como 210 mil millones de pesos más o menos, ¿no? A ver, ¿y de dónde lo sacamos? La gran pregunta que va a ser en la próxima campaña presidencial, ¿no? Muchas promesas de dónde saldrá ese dinero. Pero aparte el ISR a las empresas en México no me parece que esté en niveles demasiado altos.
No. O sea, niveles más o menos de la media internacional, 30% el máximo, ¿no? Sí, o sea, siempre puedes alegar que habría que bajarlo, por supuesto, pero no es niveles, pues digamos, ya de escándalo punitivos o que realmente desincentiven, no es el caso, es competitivo, pues, el caso mexicano. ¿Te parece, Sergio, que es una movida política de parte de Trump de cara a su primer año a mostrar algo después de tantos fracasos? Por supuesto, y aparte de todo, a ver, y aquí un elemento personal, esta reforma favorece a millonarios, sí. Ya sabemos que hay un millonario durmiendo en la Casa Blanca, sí. Entonces, lo de herencias, es un escándalo. Sí. A ver, si quieres hablar de conflicto de interés, esto es patético, pero bueno, un triunfo, y aparte le dejó los detalles a Paul Ryan y a los republicanos en el Congreso, o sea, no es un presidente que se meta, para nada, ni siquiera en el menor detalle, no es un Bill Clinton, sí, que se sabía el manejo presupuestal al derecho y al revés. No, este es un hombre desapegado que quiere victorias simples y que había prometido no endeudar más a Estados Unidos. Y bueno, esto va a provocar un endeudamiento brutal. Es que yo creo que si hay una instancia que tiene mucha legitimidad en esto para medir el déficit y para entender qué significan este tipo de cambios fiscales, pues es la comisión bipartidista y dejen claro en su informe que esto supondría un golpe durísimo en términos de recaudación a la economía de Estados Unidos, pero parece que a Trump eso realmente ahorita no le importa, ¿no? No, es lo más mínimo. Aquí este déficit, para que veas, no le importa, el de relación comercial es otra cosa, pero ese no le importa, ¿no? No, y aparte trae otra confusión mental, que es decir, bueno, si la bolsa ha subido tanto, se ha agregado mucha riqueza, sí, y esta riqueza es equivalente a no sé cuánto de la deuda de Estados Unidos. Y caray, bueno, pues sí, pero mezclar, eso sí es peras con manzanas. Sí, ¿no? No es medias tintas. Pues no es impresionante. Ahora, tengo una ligerísima esperanza, no creo que fructifique, pero de que esta victoria quite a Trump la vista del Telecán. Sí, eso han dicho muchos especialistas, que tal vez si tiene una victoria en la reforma fiscal, eso le pudiera quitar incentivos para salir del Telecán, y que si por otro lado termina estrellándose su reforma fiscal y no entrando en vigor, tendría muchos más incentivos para hablar del Telecán. Sí, para buscar esa victoria, ¿no? Exacto. Añorada. Entonces parece ser que esto es prácticamente un hecho, Yo creo que Trump firma esta reforma fiscal antes de Navidad. Creo que el debate sí entra en vigor en 2018 o 2019, ¿no? Algunos puntos muy específicos, nada más. Por ejemplo, cuando bajas la tasa del ISR. Pero no toda la reforma en general, sino algunos puntos específicos. Y entonces, pero mira, sean 18 o 19, esto de la tasa de ISR, pues realmente sí sería una victoria para Trump, y más que para Trump, hay que decirlo, para los líderes republicanos en el Congreso que manejan a su antojo estas cuestiones. Es que eso es cierto. Si hay un tema, uno de los pocos temas que unen a Trump con el aparato republicano es el asunto fiscal, ¿no? Sí, y en este sentido, y aparte, bueno, esto es un golpe bajo el agua, pero muy claro, a la reforma de salud de Obama, al Obamacare. Ah, sí, por supuesto, porque quita la obligación, ¿no? Sí, quita la obligación de que tú saques un seguro, sí. Y dices, bueno, ¿y eso qué tiene de malo? Bueno, pues que entonces mucha gente muy saludable, muy joven, no se saca el seguro, y entonces... Mucha gente que no puede, pues no tiene ninguna obligación, ¿no? Los deducibles se van para arriba, para el resto de la población, esto es, sobre todo, para los más pobres. Sí, totalmente. Yo creo que encontró Donald Trump en esta vía la mejor forma para poder quitarse algunos fracasos. Desde tu punto de vista, Sergio, México no tiene que reaccionar, no tiene que buscar un impuesto corporativo más bajo. Tal vez, no sé, que se abra la discusión, pero creo que a final de sexenio difícilmente tendremos este debate, ¿no? Exactamente, sí. No hay urgencia, vamos a llamarlo así, es ver cómo van ocurriendo las cosas. Y ciertamente, si los tiempos políticos no ayudan en lo más mínimo a tener un debate serio, lo que vamos a tener es una competencia de demagogia absoluta de todos los partidos, de todos los candidatos, que ya empezó. Hasta de los tecnócratas, ¿crees que también? A ver, que veas a Meade proponiendo. Yo a Meade veo proponiendo cosas como esta. A ver, la frase de Pepe Meade de México Potencia es muy vaga. No, a ver, o sea, esto es demagogia. Sí, pues es el salinismo también, ¿no? Sí, primer mundo. Sí, el salinismo era vamos a entrar al primer mundo. Y ahora Pepe Meade es México Potencia, ¿no? ¿Potencia de qué? O sea, si estamos años luz de ser...
O sea, ya sentar las bases para un crecimiento sostenido sería un logro brutal en cualquier sector. Ya olvídate de hablar de potencia, ¿no? Olvídate de hablar de potencia. Entonces, aunque sea de manera figurada, bueno, el señor tiene que ganar votos, pues sí, porque así están todos. El concurso de demagogia ya arrancó. Totalmente. Y así lo vamos a ver. A ver si en próximos días, Sergio, hacemos una mesita para analizar algunas de las propuestas económicas que ya están sobre la mesa. El Frente presentó también 4 o 5 puntos. Andrés Manuel, contigo ya hemos discutido su programa económico y también lo que Mid ha logrado por ahí colocar sobre la mesa. Por ejemplo, en su entrevista con El País, un par de puntos que parece que pueden ser fundamentales en su programa económico, ¿no? Yo encantado de ir a saludarte ahí a tu mesa. Encantado, Enrique, cuando tú lo dispongas. Muchas gracias, Sergio. Buen día. Buen día, que estés muy bien. Doctor Sergio Negrete, economista, quien nos ayuda a comprender mejor la realidad económica, una reforma muy profunda a la que impulsa Donald Trump. Habla de bajar el ISR corporativo, habla de quitar muchísimo el impacto de los impuestos a las herencias, que en Estados Unidos son muy importantes. Por lo tanto, una reforma, veremos qué termina pasando, al final que se termina aprobando, pero que tendrá mucho que ver con cómo asuma México el panorama económico de cara a 2018. Vamos al corte, 33 18 80 76 41. Estamos en Cara a Cara. Al regreso leemos sus mensajes, sus preguntas, comentarios. Nostalgia del pasado, valor para el presente y optimismo para el futuro. Feliz Navidad, te desea Zona 3, 91.5 FM. 9 de la mañana con 52 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Algunos comentarios sobre los distintos temas que hemos abordado esta mañana en Cara a Cara. Alfonso dice: Enrique, buen día. Cinismo y ofensas a la sociedad es lo que ha caracterizado a este gobierno. ¿Dónde está Lozoya? Ahora que su nombre ha sido nuevamente y con más fuerza señalado en sobornos. ¿Alguna declaración de Peña Nieto u Osorio Chong al respecto? Obvio o no. El silencio grosero que caracteriza la corrupción de todos los que integran el gobierno federal. Toman a López Obrador como distractor para sus corruptelas. Gracias. Ahí está la grabación con el exdirector de Odebrecht, por si usted la quiere escuchar. Es una grabación que dura en torno a los 7 minutos, en donde explica la forma en que se operaron los sobornos, estas dádivas de la empresa a la campaña de Enrique Peña Nieto, donde se hablan de montos específicos, lugares donde se pactaron, nombres de las cuentas en donde se tenía que depositar. Por supuesto que estos son investigaciones periodísticas, que eso es lo que hace el periodismo, tratar de mostrar algunas de las malas prácticas que existen en el sector público. Sin embargo, lo que es llamativo es que se hiciera por Eva Cadena en su momento y por tantos otros grandes circos de declaraciones y desaforar a Eva Cadena por recibir 500,000 pesos en Veracruz para una supuesta campaña de Andrés Manuel López Obrador. Y sin embargo, cuando vemos casos así, donde hay muchísimas pruebas abiertas, donde hay investigaciones a fondo, ni siquiera la Procuraduría sea capaz de abrir una carpeta para saber exactamente qué pasó. Por eso necesitamos una fiscalía independiente. Es imposible que se hagan este tipo de investigaciones cuando la fiscalía, en este caso la Procuraduría General de la República, depende directamente del Ejecutivo. Gracias a Vicente Viveros, que nos dice que el Comité de Participación Social necesita, digamos, tener una forma más didáctica de presentar su información para que no existan confusiones. Yo también coincido, creo que al final es esta relación entre el Comité de Participación Social y el gobierno del Estado o el Congreso nunca había existido. Estamos en una especie de prueba y error, por lo tanto creo que algo mejorable de parte del comité es precisamente eso, que muestren su información con más claridad. 7620 nos manda una fotografía, te agradezco. 6020, hola, buenos días. Para ver si pudieran reportar las ladrilleras por la zona de Tlaquepaque. Según dicen, en el ayuntamiento tienen quemas controladas cada mes, pero a la fecha cada tercer día se percibe una nube de humo por la noche y en la mañana. Espero nos apoyen. Esto es por Parques del Palmar en Tlaquepaque. Excelente día, saludos, hacemos con mucho gusto el reporte. También hay que señalar que los indicadores, las noticias en materia de contaminación ambiental son gravísimas. Hoy publicaba el periódico Mural dentro de sus páginas
que bueno, en Guadalajara hemos tenido más fases de contingencia 1 que la Ciudad de México, prácticamente el triple que la Ciudad de México. Allá, en la capital del país, no han llegado ni siquiera a una fase de contingencia 2 en todo lo que va del año. En Jalisco ya experimentamos 2 y en particular en la zona metropolitana de Guadalajara. Es decir, la política ambiental ha sido un tremendo fracaso, tanto que se ha invertido en afinaciones, verificaciones, en apostar por muchísimas cosas, regular ladrilleras, y seguimos viendo numerosos días de contingencia y de mal tiempo, de mala calidad del aire. Ya se tienen que tomar decisiones. El gobernador del estado le ha dado vueltas a si vuelve o no la verificación. Se tienen que tomar todas las medidas para que mejoren los niveles de calidad del aire en nuestra metrópoli. Gracias a 3226 por su mensaje. 9426, lo interesante hubiera sido que el comité mismo hubiera solicitado el cambio de la terna. Entonces, ¿cuál es su función si ni siquiera investigó a los candidatos? Es una buena pregunta. La función del comité no puede ir más allá de ser un filtro, porque de acuerdo a la Constitución y lo que dicen nuestras leyes, a quien le toca participar en ese proceso de selección es al gobernador mandando una terna y al Congreso eligiendo de acuerdo a sus principios y de acuerdo a la terna que envió el gobernador del estado. El comité no puede llegar más allá, no porque no hubiéramos querido que llegue más allá. Pedimos incluso desde los medios de comunicación, sociedad civil, que el comité tuviera más atribuciones. Sin embargo, si se le dan más atribuciones, se vuelve anticonstitucional y por lo tanto es fácilmente impugnable en los tribunales. Es lo que se puede hacer con el marco jurídico que se tiene en este momento. Gabriel Valencia nos dice, sería ideal para fiscal anticorrupción. Voy a desayunar aquí una cuadra. Gracias, nos dice Rubén Mendoza. Arturo, buen día. Rectificando, hace un rato comentaste que hoy es 5 de diciembre y hoy es 6, perdón. Lo que decía, por supuesto que hoy es 6 de diciembre, lo que decía es que ayer, 5 de diciembre, empezó el último año del gobernador del estado. Tal vez no me expliqué bien. Es decir, del 5 de diciembre de 2017 al 5 de diciembre de 2018 es el último año del gobernador del estado, que en esta ocasión ya no dejará su puesto como antes era, que era el último día del mes de febrero, sino que ahora será precisamente en diciembre, el 5 de diciembre, cuando el gobernador del estado le pase la estafeta a quien será el próximo gobernador de nuestra entidad. Con respecto a la gasolina, hay algunas gasolineras que varían el precio de acuerdo a los datos. Veremos ya ahora ajustes un poco más severos o más grandes en materia de movimientos por la liberalización total de los precios de la gasolina que ocurrió el 30 de noviembre pasado y sobre todo porque va a fluctuar mucho en relación al tipo de cambio. También dice Rafael Mondragón, buena entrevista, duda qué pasaría acá si no bajan la tasa, si le bajan hasta dónde se podría, y responde el propio Sergio Negrete, a quien entrevistamos, economista, dice si no bajan no creo que pase mucho, como comentaba, pero si la bajan sería simbólico, como sería un punto porcentual y compensando en otros rubros con relación a lo que significará la reforma fiscal de Estados Unidos para México en los próximos días, en las próximas semanas, cuando se apruebe de acuerdo a Trump y a sus declaraciones, quiere que se apruebe antes de Navidad y todo esto entra en una especie, ya lo publicaba la revista, el semanario británico The Economist, hablaba de que México se le acerca, no una tormenta perfecta, pero muchos elementos que se empiezan a confabular, la renegociación del Tratado de Libre Comercio, las elecciones de 2018, todo lo que tiene que ver con las decisiones en materia fiscal de los Estados Unidos, es decir, va a ser un 2018 que todo vislumbra, que será complicado en materia económica. Esperemos que los actores políticos tengan la responsabilidad necesaria para entender que no podemos inventar el hilo negro y que las propuestas económicas tienen que estar sustentadas en la realidad. Nos vamos, mañana discutimos sobre la polémica ley de seguridad interior. Acompáñanos, la vamos a explicar con peras y manzanas, para que usted la comprenda con mucha facilidad. ¿Qué significa esto de legalizar que el ejército pueda hacer labores de seguridad pública? ¿Es conveniente o no es conveniente? Soy Enrique Tucen y hasta mañana a las 9.